Tu banca cuaternaria sí que importa. De hecho, todos los días importan. Todos los días importan porque cumplen un rol en la estrategia de tu preparación. Aprender a programar un microciclo es clave para el éxito de tus propias preparaciones y la de tus propios atletas. Sin embargo, la jerarquización de días que todo el mundo utiliza, de primary, secondary y demás, comienza a estar obsoleta. Ante ello, Diego Rius comentó su propia jerarquización de días. Hoy traigo yo mi propia jerarquización de días, ligeramente diferente a la de Diego Rius, ligeramente diferente a la que actualmente utiliza todo el mundo, y una pequeña explicación de cómo crear un microciclo. Dicho esto, dentro del vídeo. Así que, dicho esto, vamos a empezar un poquito con lo que sería la jerarquización de días, pero antes de hablar de la jerarquización de días, quiero hablar un poco sobre en sí cómo yo construyo un microciclo, ¿no? Normalmente la gente quizás entiende que solo un levantamiento, el levantamiento primario es el más importante, pero para mí no es eso, para mí todos los levantamientos son importantes y todos los días tienen una función, ¿vale? De hecho, hace no mucho, bueno, me empecé a formar con el curso de Strength Guys y hablaban sobre el Main Adaptation Cycle. Y bueno, realmente es algo muy parecido a quizás como la metodología ATR, acumulación, bueno, transmutación, ¿no? Y luego realización, que es básicamente como en una fase de la preparación acumulo, en la otra transformo, ¿no? Y luego realizo. Y realmente, en parte, es más o menos lo que es hacer en una misma semana. Es como, ¿no? Lo que estaba hablando del ATR se lo hace en el ámbito más global, ¿no? En cuanto a una preparación, bloque de volumen, bloque de picking, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues realmente es algo parecido. Dentro de una semana, yo lo que busco es atacar dentro de lo que cabe esos tres aspectos, que para mí son ese build, preparatory y attack, ¿no? Pues más o menos la mayoría de mis splits los construyo de esa manera. Es como que tengo el día primario, que normalmente suele ser el día de attack, y luego el resto de días, más o menos tengo una estructura en la que intento buildear algo de trabajo, en la que intento preparar al atleta para llegar a ese día de primario, eh, que es el día de attack, ¿no? Con un poquito más de frescura, de que se sienta bien y demás. Pero sí es cierto que al final, tal y como la gente programa ahora mismo, al final da a entender que el primario es lo único importante. Pero realmente no. Esto es lo que dije también en uno de los vídeos. Todo importa. Todo, absolutamente todo importa. Y si tú en el día de build, en el resto de días, no vas con el enfoque necesario, seguramente el día de ataque, el día primario, el día central, como a ti te dé la gana llamarlo, que normalmente la gente lo entiende como el día, bueno, el indicador de rendimiento, ¿no? Lo que ocurre, lo que va a ocurrir muy probablemente, va a ser que no va a llegar bien. Y como digo, para mí es muy importante que entendáis que todo importa. Para ello, yo lo que intento entender es como, vale, esta atleta necesitamos pushear la baseline en X días y necesitamos pushear pues, la peak strength, ¿no? Como el pico de forma un poquito en X días. Ahora, ¿qué ocurre con básicamente lo de primary, secondary, tertiary, que es la jerarquización de días, que, como digo, es a lo que intento atacar en este vídeo? Lo que ocurre es que tú le estás dando a entender al atleta que el cuaternario no es importante. Y para ello, nos vamos a ir aquí abajo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de esto. Y es que el sistema de jerarquización que hay actualmente es un sistema de jerarquización por prioridad, ¿vale? Es por prioridad, es como el primario es más prioritario que el cuaternario, hasta ahí llegamos todos. El primario es más prioritario que el secundario, hasta ahí llegamos todos. Pero lo que ocurre es que realmente, como he dicho anteriormente, todo importa y no es que haya una mayor o menor prioridad, lo que ocurre es que normalmente el día de ataque pues es el día que tiene más, que sería como el indicador de rendimiento, pero aunque sea el indicador de rendimiento no significa que es el más prioritario. A lo mejor en algún caso puede darse que el resto de movimientos sean los más importantes porque son los que realmente desarrollan la capacidad del atleta y este día es simplemente para ver más o menos cómo están las cosas. Pero realmente si solo hicieras el día a priori más prioritario que es el primario, a lo mejor con ese no eres capaz de progresar, sino que el resto de movimientos, el resto del slot es lo que te está haciendo progresar y este día es en el que lo muestra. ¿Qué ocurre aquí? Que o sea, digamos que las etiquetas a mí no me parecen correctas. Entiendo que todo el mundo lo ha utilizado, yo soy el primero que la ha defendido, el primero que la ha utilizado, pero a raíz del vídeo en el que comentaba Diego esto en el que ya lo comentaba antes, le fui dando muchas vueltas y fui creando mi propio sistema de jerarquización. El de Diego es totalmente válido, simplemente este es como yo lo veo y quizás es un poco más extendido. Realmente lo que Diego comentaba eran días base, días preparatorios y días central. Yo le he puesto otras etiquetas, también entendiendo las etiquetas que yo pongo a los bloques, las etiquetas que yo le pongo a los macros, pues básicamente un poco como mi sistema o mi visión de entrenamiento tiene una etiqueta, pues intento ponerle las mismas etiquetas para que sea más sencillo. Y aparte creo que encaja bastante bien. Así que mi forma de jerarquía de días es una forma en la que yo intento que se entienda un sistema de jerarquía por estrategia, básicamente, o por función. ¿Qué función tiene en el slot?
Cosa que, como digo, cuando tú pones primario, no entiendes qué función tiene. Puede ser un día primario que sea un poquito de acumulación de trabajo, o que sea de un por uno y una top set o lo que sea, no entiendes cuál es la función. En cambio, con las etiquetas que yo pongo, que yo propongo cuatro principales, sí entiende, yo creo, de mucha manera, de mucho, con mucha más facilidad. ¿A qué me refiero? Y de hecho esto quizás para explicárselo al atleta es mucho más sencillo, porque el atleta va a tener mucho más intencionalidad en qué tipo de día tiene el atleta. Por ejemplo, si me voy a la parte de arriba, ¿no? Este es el mismo split, ¿no? De hecho esto es parte de un caso práctico que hice hace no mucho y lo tenéis en el canal de YouTube, en el vídeo, si no me equivoco, de crear tu preparación desde cero. Hay un caso práctico y este es el split. Aquí en este caso, por ejemplo, verás quaternary bench y secondary bench. Tú no sabes qué rol cumple, a no ser que yo te lo haya transmitido de manera directa, tú no sabes qué rol cumple la cuaternaria o la secundaria. En cambio, yo me voy aquí abajo y, hostia, es una banca recovery y es una banca de build. De cara al atleta, yo creo que es mucho más sencillo y de cara al entrenador, mm, creo que sirve mucho más que simplemente decirle cuaternario. ¿Por qué? Porque si el atleta ve que es una recovery bench y entiende lo que es una recovery bench, seguramente vaya con más intencionalidad que es no, una cuaternaria. La cuaternaria es la que menos prioridad tiene, por ende, será la que menos prioridad tiene, es la menos importante. Pero puede ser que esta banca sea muy, muy importante para favorecer a la build bench, que favorece a su vez al slot total porque hay más trabajo, por X cosas, ¿no? Como digo, para mí una buena etiqueta van a ayudar no solo al entrenador, que también, sino también al atleta a entender qué es lo que queremos. Para ello, simplemente tenemos el movimiento de build, el movimiento preparatorio, el movimiento de attack y el movimiento de recovery. Son para mí las etiquetas que utilizo actualmente. No sé si luego utilizaré otra o no lo sé realmente. Pero bueno, simplemente es muy, muy intuitivo. Un movimiento de build es un movimiento en el que busco pushear la baseline, acumular trabajo. De hecho, como ya sabéis, si tuviese que explicar de una manera muy sencilla mi visión en entrenamiento es, yo pongo una milestone y para esa milestone intento crear una estrategia de cuándo pusheo baseline, cuándo pusheo quizá la pick stress, ¿no? Cuándo buildeo, cuándo ataco, ¿no? Básicamente, muy, muy sencilla. Eh, y realmente Build Movement es básicamente acumular trabajo, puede ser un trabajo volumen, puede ser un trabajo volumen con un por uno previo, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante en este trabajo? Pues en este trabajo a lo mejor tiene un por uno y luego tiene un 4 por 3. Si lo más importante es el por uno, será un attack. Si lo más importante es el 4 por 3, será un build. Yo creo que es muy sencillo. Luego tenemos el preparatorio, que simplemente sirve para preparar al día siguiente. En este caso puede ser un día previo al attack bench o puede ser incluso previo al build bench, dependiendo de la prioridad que tenga. El attack movement es simplemente atacar, puede ser más intenso, puede ser simplemente un por try, yo creo, como digo, muy intuitivo y un recovery para simplemente puentear exposiciones, puede ser que simplemente sea porque, oye, hemos hecho una banca y quiero que entre las dos bancas pues haya una banca de recuperación que le sirva para aplicar un poquito de practice, que le sirva para llegar un poquito más ready a la siguiente banca, o puede ser simplemente una banca, como digo, para recuperarte en general, ¿no? De hecho, yo tengo un mindset que básicamente creo que es preferible que me haga un trabajo submáximo y que me haga un trabajo un poquito más sencillo a que esté muchísimo tiempo sin entrenar. Es decir, si tú tienes dos bancas, por ejemplo, prefiero que me haga una banca de attack, una banca de build y prefiero que me tenga una recovery entre medias, porque va a pillar un poquito ese de practice. De hecho, si alguno de vosotros ha escuchado al entrenador de Agata Sitko, habla mucho de esto. Él habla de sesiones de recuperación, SBD de recuperación, y son SBD que a lo mejor lo hacen con el 50% del RM, que eso realmente a nivel de fatiga no te va a fatigar prácticamente nada y seguramente te va a dar un plus de practice porque te ha servido para puentear exposiciones, porque te ha servido porque pilla un poquito de práctica y yo tengo un mindset en ese aspecto un poquito parecido. Ahora, si os fijáis, cuando la atleta ve este split, lo que ocurre es que al final, uy, perdona, al final la atleta entiende que todo es importante. Entiende que la build bench es igual de importante que el attack, entiende que la preparatory squat es igual de importante que la build y que no hay un día más importante que otro. Obviamente, sí, obviamente, en este caso, el día del domingo es el día del indicador, es el día que serían los días que me indican sobre todo cómo está el rendimiento. Pero como os digo, todo importa y esto, no sé si es una cosa que creo que muchos atletas, sobre todo novatos, no se dan cuenta que, no, la banca cuaternaria voy hiper chill. Obviamente la banca cuaternaria, que sería en este caso una banca de recuperación, no vas a ir hypeado, pero es importante que vaya a esa banca cuaternaria y que entienda el rol que cumple en el slot, porque todo es cuestión de estrategia. Si tú vas solo al día primario bien, porque es el día primario, pues seguramente no vas a ser capaz de progresar, porque el resto de días va a estar en un punto, a nivel mental y a nivel físico, no va a estar dando tu mejor versión porque es un día terciario, porque es un cuaternario. En cambio, si te digo que ese día terciario es una banca preparatoria, a nivel mental, a nivel intencional, creo que ayuda muchísimo más al atleta. Dicho esto, no sé qué va a parecer a muchos de vosotros estas etiquetas, no sé si os gustarán, no sé si no os gustarán,
Pero sí es verdad que me gustaría saber vuestro punto de vista, me habláis a Instagram y bueno, si vais a empezar a utilizarla, ya sabéis que cuando me lo digáis yo me pondré muy contento y la idea es como simplemente dar ese pequeño punto de vista. Yo creo, como digo, el sistema de jerarquización anterior por prioridad se va a quedar poco a poco obsoleto porque, como digo, tiene algunos vacíos y aunque lo utiliza mucho todo el mundo, que lo utilice todo el mundo no significa que esté bien, ¿vale? Y que no lo utilice nadie, este sistema de jerarquización, no significa que esté mal. Yo para mí tiene mucho más sentido esto que el sistema de jerarquización por prioridad y nada, señores, si os gusta, me podéis dar me gusta, un comentario, me podéis comentar en Instagram y nada, un abrazo. Y adiós.